Yo quedé dudando al comienzo cuando me plantearon lo del laberinto y no sabía bien de qué tenía que hablar. Creo que coincidí con la maestra Josefina Morales cuando dijo que en el laberinto del imperialismo estamos como país, ¿no? También, como decía, creo que Jesús, puede ser que estemos en una encrucijada. En cualquiera de las dos variables, la situación es muy crítica, ¿no? Y como planteaba al final de su intervención en el Mazán, bueno, el tema está en la capacidad de organización, resistencia y lucha que tengamos para poner freno a todo este paquete de la última generación de medidas neoliberales. Yo tomé un eje que aparentemente en el inicio va a parecer extraño, pero tiene que ver justamente con lo que planteó Glenn Greenwald, el que es el periodista depositario de los secretos de la NSA que está filtrando Snowden, y él dice que el espionaje contra Calderón, Peña Nieto y Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, no tiene que ver con terrorismo, drogas ni armas, sino con petróleo, energía e intereses estratégicos. Entonces, más que referirme a todo lo que ellos plantearon, las formas, cómo los espiaron y todo eso, que más o menos ustedes lo habrán leído, lo que quiero significar es eso, que ¿para qué se pinchó el teléfono de Peña Nieto o la computadora de Peña Nieto y su grupito selecto, según una de las informaciones, en junio de 2012, es decir, el mes previo a las elecciones? Se hizo, dice uno de los documentos, una tarea de espionaje intensiva. Lo dejo ahí. Otra información, esa es en septiembre, ¿verdad? Otra información del 21 de octubre nos dice que, por lo menos en 2010, pero es evidente que antes, también habían interceptado la red telefónica y comunicacional de la Presidencia de la República, es decir, de Calderón y su gabinete en corto, es decir, con la gente que habla de los problemas geoestratégicos. Entonces creo que eso lo debemos combinar con las declaraciones que dio Hildo Luis Sauer, que fue exdirector de Petrobras en Brasil, y él dijo que el espionaje sobre Dilma Rousseff y Petrobras no tenía que ver con tratar de robarles los secretos industriales, sino para, cito, identificar eslabones frágiles de la cadena para saber por dónde penetrar, con quién negociar, a quién promover, a quién sacar del proceso político. Es decir, estamos hablando del exdirector de Petrobras que habrá sabido de presiones justamente de las petroleras anglosajonas y las otras sobre los recursos que maneja Brasil en materia energética. Bueno, hay otra cosa que dijo Sauer, que es que en materia de energía, entre las potencias no hay reglas, lo que hay es una guerra. Y dice, Estados Unidos lleva a cabo una guerra geopolítica. Entonces, es bajo esa categoría de guerra, y acá en la mesa se ha hablado justamente del despojo como nuevo imperialismo, el imperialismo en nuestros días, y esto tiene que ver no solo con los hidrocarburos, el gas natural, el gas shale, el petróleo, sino también con el agua, con la electricidad, pero también con la minería, la biodiversidad, en fin, otros recursos. Entonces, él advirtió a su vez que cuando la iniciativa privada extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado. Y
dijo que a su juicio justamente la apertura en Pemex tiene que ver, es una cuestión de seguridad nacional, pero es una cuestión de seguridad nacional para nosotros los mexicanos como nación, pero también lo es para Estados Unidos, y ese es el proyecto que esbozaba en su, de manera muy rápida, planteaba Josefina en la exposición inicial. Entonces, justamente a lo que yo me quería centrar es, ahí discrepo un problema matiz con lo que planteaba Jesús, comparto con todo lo que se ha dicho, pero no es el proyecto de Peña Nieto, y creo que él está de acuerdo con eso. Es la tarea que le dieron a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y ahora a Peña Nieto. Es decir, esto tiene que ver con que los que estaban, los abuesos que estaban figoneando en las redes, lo que querían era saber qué planes tenía Peña a 20 días de las elecciones sobre los planes que tenían que ver con la continuidad de esto que se llaman reformas estructurales, que como ha quedado claro de lo que se ha planteado aquí en torno a la Constitución, una iniciativa de reforma del Ejecutivo significa, a partir del diccionario, algo que va a beneficiar a la mayoría de la población, dado que esto va a beneficiar a un puñado de capitalistas, dueños de las transnacionales de la energía y otros rubros, es en realidad una contrarreforma, ¿no? Entonces, yo creo que el espionaje estuvo dirigido fundamentalmente al tema de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que son las joyas de la corona del rubro energía, pero también a todos los megaproyectos económicos que fueron diseñados desde el TLC pasando por el Plan Puebla-Panamá. Acuérdense que en el año 2000, cuando llega Fox, es cuando se introduce el Plan Puebla-Panamá, y ahí hay una serie de megaproyectos que tienen que ver con el sur-sureste de México. Pero hoy nos vamos enterando que mientras nos distraían, se hablaba del sur también existe, y venía el Plan Puebla-Panamá, para toda la parte de México para arriba, hasta la frontera norte, había otra red de megaproyectos que se integraba. Acuérdense que hablamos hace 10 años, 12 años, acá mismo, y felicidades por los 20 años de Casalán, de que el PPP se basaba en una red multimodal de carreteras, puertos, aeropuertos y líneas férreas. Esto tiene que ver con lo que se planteaba aquí también, de cómo en el marco de las últimas medidas, no solo lo de Pajaritos con la petroquímica, sino hay medidas que se están tomando también como línea de ferrocarril en el área clave justamente de donde está toda la región petrolera y de la petroquímica en Tehuantepec, en la zona del Limbo, de Veracruz a Salina Cruz, ¿no? De Coatzacoalcos a Salina Cruz, ¿no? Entonces, pero estamos hablando también que en el marco de la ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, acuérdense que hablábamos hace mucho tiempo que se formó un gobierno sombra, y en ese gobierno sombra aparecen varios de los personajes a los que mencionó Jesús al final cuando dijo está fulano, mengano, sultano. Bueno, uno que no mencionó es Claudio X González, padre, el padre del Junior de Televisa y la contrarreforma educativa, pero ahí también está Rosenthal, el medio hermano, dijera Jalife Goodman, el medio hermano de Castañeda Goodman. Es decir, hay una serie, Jesús Reyes Heroles, hijo, es clave porque él fue embajador en Estados Unidos, fue director de Pemex, y como empresario privado se ha convertido, dice el último número de una entrevista de una revista, que se convirtió en un magnate de la energía
energía a través de GEA, es decir, de asociarse con compañías del rubro de la energía, y a partir de ahí tomó posiciones de poder en ese rubro, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los megaproyectos que estaban diseñados no solo para la parte continental del ASPAN. La ASPAN es el TLC militarizado, se le agregó la seguridad. Y para todo ese perímetro, Bush hijo, junto con Calderón, y Calderón después con Obama, establecieron una red de acuerdos transfronterizos en materia de energía y energía, petróleo, gas natural y electricidad, a partir de la frontera común de 3.000 kilómetros en la parte territorial. Pero también sabemos que hay acuerdos transfronterizos en el Golfo de México, donde también está el gas natural, en la cuenca de Sabinas, en Burgos, pero también los hoyos de Dona, abajo a 3.000 metros, que es el tesoro en el fondo del mar de la propaganda de Calderón de 2008. Es decir, era la tarea que le habían encargado a él, no la pudo hacer, ahora es la que tiene que hacer Peña Nieto, ¿no? Entonces, lo que yo quería un poco repasar es que esto viene, como decía Josefina, del siglo XIX, pero para no irnos tan lejos, y lo ponemos en 1973, el boicot petrolero del mundo árabe, de la OPEP, a Estados Unidos, y acuerden, eso fue en 1973. En 1979, en la campaña de Ronald Reagan por la presidencia de Estados Unidos, planteó la necesidad de crear un mercomún energético de América del Norte. Canadá ponía agua, petróleo bituminoso, y México ponía el gas y el petróleo. Estamos hablando de 1979. En 2001, después de las Torres Gemelas, alguna vez comentábamos con ustedes, en 2002, la estrategia de seguridad, el documento sobre la estrategia de seguridad nacional de la administración Bush, y ahí se planteaba en uno de los puntos: debe mejorar la seguridad energética de Estados Unidos, fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros aliados, socios comerciales y productores de energía. 2002. Todavía no existía la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, pero ahí la palabra prosperidad apareció en un documento de seguridad nacional de 2002, y vinculado con los socios y los productores. México era socio del TLC, era productor de petróleo, y ahí se habla de una prosperidad compartida. Todo esto se iba enmarcando ya con Fox en lo que luego conoceríamos como el perímetro de seguridad de Estados Unidos en América del Norte, un perímetro para el que se creó el Comando Norte, que abarca parte también del Caribe, incluida Cuba, y todo esto tiene que ver entonces también con la energía. Acuérdense que los hoyos de Dona, sobre ellos tienen cierta jurisdiccionalidad, tanto Estados Unidos como México como Cuba. El tema es que tiene la tecnología para extraerlo de ahí. Bueno, en 2001, cuando estaba Bush, se plantea que era el representante del cártel ExxonMobil, del petrolero gasero tejano, y ahí estaba la ExxonMobil, Halliburton, Enron y el Paso Corporation. Ahí se planteó un plan de energía para el gobierno de Bush, y México fue definido como una fuente primordial para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos. O sea, ya en 79 Reagan, 2001 Bush, y estamos con este tema. Y justamente en el plan Cheney, que así se llamó, México apareció, me acuerdo un día, en la primera plana del Financiero, un mapa de la República Mexicana donde estaban identificadas justamente
justamente la cuenca de Burgos, Sabinas y Pedregosas, abajo de Texas, que es el reducto del clan Bush y de otros corporativos petroleros. Y ahí se ubicaban las reservas de gas no explotado. Y digamos que se planteaba entonces que le planteaban a Bush, que era el presidente, que la Comisión Reguladora de Energía, que se revisaran los permisos presidenciales para la construcción de infraestructura que permita el cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas a las regulaciones que sean para hacerlas compatibles, necesarias para hacerlas compatibles con el comercio intrafronterizo. Es decir, la Comisión de Regulación de Estados Unidos le decía a Bush que se modificara la propia ley de Estados Unidos para poder, digamos, hacer esta conexión con México y con Canadá. Bueno, afirmaciones como esta de Bush, que decía sin empacho que el gas encontrado en México era hemisférico y debía beneficiar a Estados Unidos, y dijo otra vuelta: una buena política energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados, ¿no? Bueno, y aquí se van trazando pues una serie de proyectos para un mercado de la energía de América del Norte, pero se formó, acuérdense, una fuerza de tarea independiente sobre el futuro de Norteamérica, muy parecida a otra. Cada sexenio se crea una nueva, o crea Estados Unidos, le dice a México, bueno, hay que formar otra, pero entonces existía una que se llamaba Fuerza de Tarea Independiente sobre el futuro de Norteamérica, y entre los copresidentes había un ex primer ministro de Canadá, John Manley, el ex secretario mexicano de Hacienda, Pedro Aspe, que vuelve a aparecer ahora justamente con la contrarreforma de Peña, y el ex gobernador de Massachusetts, William Weld. Entonces, ahí se vincula todo esto con la Alianza para la Prosperidad y América del Norte. Bueno, para no seguir con esto, me quiero ir ahora a cómo ha evolucionado esto. Es decir, este proceso que estamos hablando hacia vuelo de pájaro. Por ejemplo, el 15 de enero de 2013, o sea, este año, hay una nota de la jornada que dice: Obama, prosperidad para México y Estados Unidos si administramos efectivamente nuestra frontera. Cuando digo nuestra frontera, es aquella frontera norte de México, pero también todo lo que tiene que ver con el Golfo de México. Para que no quede duda, en junio de este año hay una nota perdida de una reunión que hubo en Bogotá, Colombia, donde hubo un funcionario de Estados Unidos que planteaba crear un bloque energético de América del Norte. ¿Saben quién era ese funcionario? Se llama Carlos Pascual, aquel embajador que hizo enojar al ejército, que tenía adversión al combate, y Estados Unidos se vio forzado a retirarlo. Bueno, él planteó en una entrevista a Notimex, la agencia mexicana, que su país trabaja en la perspectiva de crear un centro de abastecimiento de hidrocarburos en América del Norte. Es decir, que México y Canadá pongan la energía y Estados Unidos se encarga de distribuirla. Dice, cito: hay una posibilidad de hacer de Norteamérica una base de estabilidad para la seguridad energética de la región y del mundo. Y esto lo planteó en este foro regional. Pero bueno, cuando nosotros decimos ver, es decir, en la lógica de lo que plantea el ex presidente de Petrobras, pinchar los teléfonos, las comunicaciones, para saber quién del equipo que va a entrar, a quién se puede comprar, a quién se puede negociar, a cuál hay que sacar del camino, ¿no? Y entonces, ahora el 26 de junio hubo una reunión donde
se tituló Empuja IP de México y de Estados Unidos una agenda energética. Es decir, antes de que se apruebe la contrarreforma, ya se están reuniendo. ¿Quiénes se reunieron? Dice, el desarrollo energético y la seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México serán los temas fundamentales de un diálogo entre la iniciativa privada y un grupo de funcionarios de alto nivel que formarán ambas naciones, señaló Claudio X González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Claudio X González, Kimberly Clark, y representante del grupo Salinas de Gortari y de otros muchos, ¿no? ¿Y quiénes estaban en esa reunión? Bueno, estaba Meade, como José Antonio Mit, le dicen ahora, Meade, que es el canciller de México, Anthony Wayne, el embajador de Estados Unidos, pero estaba la General Electric, la ExxonMobil, entre otras estaba FEMSA, mexicana, Kimberly Clark, ICA, es decir, varios empresarios o grupos empresariales que son dominantes en algunos rubros, que son transnacionales en México. Lo que se planteaba acá, cuando el 12 de agosto se presenta la iniciativa de reforma del presidente Peña, en uno de sus párrafos, cuando citó a Cárdenas, ¿no? Se apoyó en Lázaro Cárdenas para decir que él también dijo que la iniciativa privada debía entrar. Dice que esta iniciativa permitiría a Pemex la firma de contratos de utilidad compartida con particulares y le daría un nuevo régimen fiscal, una reestructuración con mayor autonomía de gestión y un gobierno corporativo eficaz, etcétera, etcétera. O sea, que fue el propio presidente el que planteó lo de los contratos de utilidad compartida. Yo aquí me salté algo y que tiene que ver con esto, y que es que justamente en este marco que ubicábamos, que viene del TLC pasando por el PPP, la ASPA y la Iniciativa Mérida, todo esto tiene que ver, la derivación de esto fue una integración vertical, asimétrica, subordinada y dependiente de México a Estados Unidos, tanto en los aspectos económicos, financieros y comerciales como militar y de seguridad. Hay que ver un par de párrafos de la nota de Chile de hoy, donde plantea que justamente lo estratégico tiene que ver con la defensa militar de los recursos estratégicos de México en el suelo y el subsuelo. Y ese es el sentido de la Carta de los Siete, que plantea que la reforma del 27 y 28 constitucional es casi como la venta de Texas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que se planteaba acá en el rubro de la peor. Bueno, es decir, pero todo esto, como se ha planteado, es el fondo de esta contrarreforma es para darle certeza jurídica a los inversionistas. Pero esto, ¿quién lo dijo? Lo dijo un tal Mario Alberto Borgar, no sé si se pronuncia así, Borger, que es el director de finanzas de Pemex del equipo de Peña Nieto. Es decir, a lo que voy es que a partir de la información de inteligencia van maniobrando para ver quiénes quedan en cada puesto y a partir de ahí ver cómo se los presiona, o de repente ya son funcionarios que tienen una liga anterior con todas estas políticas. Entonces, él no tiene empacho de decir que de lo que se trata es de darle certeza jurídica. Bueno, yo aquí solo, antes de seguir con lo otro, sí quiero plantear una cuestión que tiene que ver con Peña Nieto y su laberinto. Y esto tiene que ver con que, imaginemos solo como hipótesis, repito, solo como hipótesis, después no digan que Facio afirmó que, como hipótesis, que hubo una explosión en Pemex el 31 de diciembre, de enero, a 2 meses de que estaba Peña Nieto. Y entonces,
El gobierno dijo que fue gas metano. Un reportaje de Proceso y otro de La Jornada dijeron que pudo ser un explosivo C4 de uso militar, y en esta variable entonces planteo yo si fue un sabotaje criminal terrorista porque generó víctimas civiles. Y hay un tercer elemento, la información del gobierno mexicano sobre la investigación oficial pasó a la reserva en el IFAI por razones de seguridad nacional. Entonces no vamos a saber si fue gas metano o fue un explosivo, pero en esta hipótesis, si le pincharon el teléfono a Peña Nieto y sus muchachos y vieron que la reforma iba a beneficiar a determinado grupo transnacional y perjudicar a otro, bien pudo ser una transnacional la que cometió el sabotaje de tipo militar para modificar el curso de la iniciativa de energía de Peña. Por eso digo, en esta hipótesis, ahí veríamos a Peña en su laberinto que le habría llevado a modificar el plan original que tiene que ver con la privatización de la energía. Acuérdense, como dijo Sauer, que en materia de hidrocarburos se trata de una guerra geopolítica y que no hay reglas. Bueno, hay documentos del Congreso de Estados Unidos donde, de ahora de septiembre, donde hay uno que se llama Reporte de la Administración de Peña Nieto, prioridades y claves en los temas de la relación de Estados Unidos y México, donde se plantea como el tema fundamental los acuerdos en materia energética. Se habla de que justamente desde 2012 hay acuerdos firmados para la exploración de yacimientos en el Golfo de México. Es decir, y hay otra nota que habla que se retrasa en Estados Unidos el pacto petrolero, es decir, que en el Congreso se está esperando que salga la reforma de Peña para que entonces esto lleve a desbloquear los candados que hay en Estados Unidos para que entonces sí las transnacionales puedan meterse al proyecto, ¿no? Bueno, habría mucha más información, tiene que ver con que, termino con esto, lo que se planteaba, es decir, la propia compañía Shell, anglosajona Shell, ya se retiró de Estados Unidos. Hay suficiente información al respecto de que, por ejemplo, una nota de John Sachs Fernández plantea que el director de operaciones de Shell dijo en 2012 que a menos que algo cambie en serio, en los próximos 5 años estaremos haciendo cola en las gasolineras porque no habrá suficiente petróleo a mano. Esto lo dice un directivo de Shell. Es decir, que toda la burbuja del gas Shell, como ha planteado Jalife, es realmente un cuento, iba a decir chino, bueno, no hay que meterse con los chinos ahora. Es decir, que es terrorismo mediático, pues, porque lo que le interesa a las transnacionales de Estados Unidos no es el petróleo somero, tampoco es el gas Shell, porque hay que invertir mucho y de repente no da resultado. Lo que le interesa es el petróleo no convencional del Golfo de México, es decir, aquel tesorito perdido en el fondo del mar de la propaganda de Calderón. Ese es el botín por el que viene. Bueno, y esto está vinculado con la electricidad, está vinculado con la educación, es decir, es un paquete de medidas neoliberales que están todas actadas, porque como aquí se ha dicho también, es decir, quieren cambiar la educación para que los nuevos niños no sepan la historia de México, y están generando justamente Mexamérica, como planteaba también John Sachs hace ya 15 años, ¿no? Entonces, bueno, sí, es preocupante. Yo acá traía algunas notas, por ejemplo, de Rosenthal y los negocios de Rosenthal, los de Jesús Reyes Heroles y varios otros. Pero bueno, y sí, un último tema que tocó Jesús al plantear.
al final. El tema de los caballeros templarios. Salieron un par de notas en Milenio que es evidente que es información de seguridad filtrada por Gobernación para su divulgación, pero que es muy útil porque plantea cómo un grupo criminal controla distintas actividades, más allá de la ganancia, desde la compra y venta de ganado, desde la engorda de ganado con clenbuterol. Ellos le meten a los ganaderos el clenbuterol. Hay negocios vinculados con la venta de maíz, con la venta de cuero y cebo, con las ganancias por la venta de limón, el aguacate, pero no solo eso, sino que controlan la flota marítima que sale de Lázaro Cárdenas, controlan la flota carretera de camiones, controlan justamente, cobran impuestos sobre la salida de hierro de ahí de Aquila, pero de otras minas de Michoacán. Es decir, y todo esto no se puede entender si no hay un acuerdo con la clase política y con la clase empresarial y con los bancos. Todo el movimiento, es decir, lo que yo concluyo es que esta revelación, que incluso la planteó el que está ahora en esta, que sustituyó la reforma agraria, no sé cómo se llama, la nueva, pero está José Carlos Marín, ¿no? Creo que hay una suerte de reforma agraria. Él fue el que dijo, un funcionario del gabinete, que ahí hay vinculado a los chinos, con los templarios, con el hierro, ¿no? Entonces, lo que yo me planteo es, ¿ocurrirá eso solo en Lázaro Cárdenas o en Michoacán? ¿O ocurrirá en Sinaloa y en Tamaulipas y en Chihuahua? Y ese es el modelo criminal que viene funcionando desde los últimos gobiernos del PRI, cuando se comenzaron a matar entre ellos porque ya no se ponían de acuerdo, y entonces el Estado adquirió, se formó un Estado de tipo delincuencial y mafioso, del cual hemos hablado acá muchas veces. Entonces, lo que yo me pregunto es, estos pinchazos que revela ahora Snowden, ¿no tendría que ver también en ver cómo iba a tratar el equipo de Peña Nieto de resolver el problema criminal vinculado a los grandes negocios? Porque todos estos negocios está vinculado con la minería, está vinculado con la agroindustria, está vinculado con el manejo de la tierra, ¿no? Es decir, con todo esto, el despojo del que se habló en la parte anterior. Entonces creo que como parte de la tarea a Peña Nieto, no solo son las últimas generaciones de contrarreformas neoliberales, sino el nuevo entendimiento, es decir, hay que quitarle a los templarios y tal vez a los del Golfo y tal vez a los de Sinaloa el manejo tal y como es hasta ahora, para generar un nuevo escalón, un estadio distinto al de la fase anterior, para el manejo de todos estos negocios, ya no por grupos criminales, sino como se planteaba aquí, que sean ya los propietarios de las grandes transnacionales los que puedan actuar sin tener que pagarle un diezmo, derecho de piso a un grupo de templarios o de nueva generación, de Jalisco Nueva Generación, etc. ¿no? Es decir, lo que creo es que estamos sí en un laberinto, en una encrucijada, de la cual depende en múltiples sentidos el destino de nosotros como país y nosotros como ciudadanos o como habitantes de este país, ¿no? Y bueno, de ahí la necesidad sí de multiplicar la lucha. Creo que como estamos un poco pasivos y nos va a pasar el tren por arriba. Entonces, que no sé, el tema de la organización es prioritario. Cuando planteamos del 73 al 2013, parece como que Estados Unidos logró su objetivo, pero sin embargo, si se dan cuenta, ya en 1973 lo que Bush se estaba planteando era la reforma del 27 y el 28 constitucionales,
O sea que ellos no son tan poderosos, no han podido. Es decir, el TLC no pudo entrar en el petróleo. Y al 2013 todavía no se ha reformado, no se han reformado esos artículos. Entonces, esto tiene que ver con la lucha. Esto tiene que ver con que hay en México, hay muchos Méxicos. Cuando nosotros hablamos de la militarización, la paramilitarización y la mercenarización del país, no hablamos para meter miedo y que eso no se puede transformar, no. Decimos, oiga, mire, estos procesos que se están dando así obedecen justamente a una lógica del sistema de que como abajo hay fuerzas sistémicas y antisistémicas organizadas para un cambio social. De arriba se militarizan, se mercenarizan, se paramilitarizan, pero es por la lucha que hay abajo. Entonces, de lo que se trata es de unir las distintas luchas sistémicas dentro de lo posible para que todo esto sea una salida civil pacífica para una transformación social que, si nos juntamos todos, por ejemplo, está planteado el Morena como partido que va a competir por las elecciones, se acaba de formar la Unidad Patriótica para el Rescate de la Nación, se logró conjuntar en esa fuerza que, por ejemplo, con Temo Cárdenas, con López Obrador, con González Casanova y el obispo de Saltillo, que son 4 personalidades, se juntaran justamente como representación de un bloque que puede estar el SME, que puede estar el Estunal, que puede estar los telefonistas, que puede estar sindicatos y otras fuerzas sociales. Entonces es formar un bloque cultural abajo que tenga un proyecto común con 3, 4, 5 puntos mínimos para tratar de impulsarlo, ¿no? Y evidentemente, sí, el papel de la juventud es clave. Pero como decía Jesús, son los jóvenes, así como lo hicieron de la nada, formaron el 132. Bueno, estará faltando algún otro motivo que logre que los jóvenes, porque son ustedes, en ustedes está el futuro de la nación. Nosotros ya fuimos, la mayoría de los que estamos acá, ya cometimos nuestros errores, tuvimos algunos pocos aciertos, pero todo lo que hay son los jóvenes los que lo podrán transformar. Entonces, organización, concientización para tratar de transformar la realidad, que es una realidad injusta, ¿no? Es decir, de estructuras injustas de la sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes.